Manas, como ven que una muchacha de nombre Alejandra nos platica cómo es que su propia suegra se habría parado hasta la puerta de su casa con el único propósito de intimidarla e insinuarle que fulminaría su existencia. Todo esto solamente porque la señora habría descubierto un romance entre Ale y su hija. Este video tiene fines de entretenimiento, son mis opiniones y no hechos. Por favor, no le manden hate a ninguna de las personas de las que vamos a hablar. Y bueno, manas, yo creo que esta historia nos demuestra perfecto el por qué es bien importante que ustedes no se involucren con personas que todavía no han salido del closet si es que pertenecen al colectivo de la comunidad LGBTQ+. A lo mejor podría sonar problemática mi recomendación, o a lo mejor un poco cuestionable, insensible, fría y calculadora como MP3, pero siento que sí vale mucho la pena recordar que cuando de relaciones románticas estamos hablando, de por sí ya hay complicaciones inherentes de este tipo de involucramiento. Todavía se pueden volver más complejas las cosas cuando uno de estos integrantes ni siquiera se ha aceptado a sí mismo por completo o tiene un círculo social que no lo acepta. Créanme que en muchos casos yo he visto este tipo de historias y nunca tienen finales felices. No dudo que habrá una excepción a la regla, pero personalmente yo les recomendaría que pues no se arriesgaran porque no vale la pena genuinamente. Hagan de cuenta entonces que la historia nos la platica una joven de nombre Ale, quien cuenta cómo es que por ahí de enero del 2020 ella publicaría un tuit que cambiaría por completo su vida. En este posteo en redes sociales, Ale estaría comentando algo semejante a cómo me encantaría tener una persona con la cual platicar acerca de Billie Eilish, la cantante. De manera sorpresiva y sin ella haberlo esperado, Ale recibiría un mensaje directo por parte de una extraña que no sería ni siquiera conocida de sus amigos ni conocida de su familia, por completo ajena a su círculo social, quien le comentaría algo similar a hablemos de Billie Eilish, respondiendo pues al tweet de esta chava Ale. Por ahí entonces dice Ale que con esta chava ella comenzó a platicar, rápidamente se dieron cuenta que las dos estarían interesadas románticamente en mujeres y por lo mismo se abriría la puerta a una posible relación entre las dos. Sería así como, después de ya un tiempo de haberse conocido de manera digital, esta muchacha le comentaría a Ale que tendría intenciones de viajar hasta Ciudad de México, donde nuestra protagonista vive, para invitarla a una cita en un café. Ahora, para este punto, Ale dice que pues bueno, ella no era ajena a los riesgos que había de conocer personas extrañas mediante el internet, entonces pues tenía sus reservas sobre qué tan prudente sería verse en persona con una completa extraña. Sin embargo, pues bueno, también esta chava adoptaría la filosofía de la que no arriesga no gana y dijo, voy a darle una oportunidad. Afortunadamente para Ale, esta primera cita saldría de maravilla y sería así entonces como aproximadamente un mes después, en febrero de 2020, esta misteriosa muchacha se le declararía a Ale pidiéndole que ella fuera su novia y así comenzarían un romance inicialmente a distancia. Por cierto, manas, si están encontrando esta historia interesante, no olviden seguirme para ver más contenido similar. Total que el tiempo pasaría y por razones del destino, un buen día, estas muchachas se encontrarían ambas en Acapulco con sus respectivas parejas y dice Ale que sería en este momento de la vida que ella conocería por primera vez en persona a quien sería su suegra. Sin embargo, no la presentaría esta muchacha como su novia oficial, sino más bien como una simple amiga, porque resultaría ser el caso que esta joven pues todavía se encontraba en el closet. Por ahí entonces, ya después de haber tenido una introducción medio formal con la familia de su novia, Ale quedaría muy contenta con el cómo se estaba desarrollando su relación. Sin embargo, desafortunadamente sería alrededor de estos meses que la pandemia del cobicho, que ocurrió precisamente en el 2020, se empezaría a intensificar de sobremanera en el continente americano y por lo mismo las restricciones de salud cada vez serían más y más estrictas. Dice Ale que ella se encontraba estudiando en la universidad en Estados Unidos, su novia también. Sin embargo, al momento que estas instituciones anunciarían el cierre o la cancelación de clases presenciales, pues ambas volverían a sus ciudades de origen porque bueno, no tenía sentido que estuvieran fuera del país cuando la situación estaba tan complicada en materia de salubridad. Así es entonces como estas chavas tendrían una relación pues prácticamente a distancia, hasta que un buen día la novia de Ale, cansada de estar separada del amor de su vida, decidiría rentar un Airbnb en Ciudad de México por unas 2 semanas, me parece. Al momento de llegar, Ale tomaría la decisión de pasar una semana con su novia como si estuvieran viviendo juntas o como si se encontraran de vacaciones, y pues todos esos días marcharían de maravilla hasta que de pronto la joven, la muchacha desconocida, comenzaría a demostrar un cambio en comportamiento un tanto cuanto particular, medio alarmante. Ale no entra en profundidad sobre a qué cambio de comportamiento se refería, pero por el contexto de la historia yo puedo llegar a asumir que a lo mejor la muchacha estaba un poco nerviosa o se le veía quizá distante, distraída y demás. Resulta ser entonces que para complicar aún más esta situación, Ale recibiría un mensaje de texto en su celular por parte de su suegra, quien hasta esa fecha jamás se había puesto en contacto con ella, porque bueno,
bueno, ella estaba bajo el entendido de que su hija era solamente su amiga. Dice Ale que en este mensaje la señora le estaría preguntando sobre la ubicación de su hija a Ale y pues Ale inmediatamente le mostraría el mensaje a su novia para ver cómo es que iban a solucionar el problemita. La novia entonces le pediría a Ale que mintiera por ella pues para no meterse en problemas y dicho y hecho Ale le respondería a esta señora: disculpe, la verdad es que no conozco su ubicación exacta, lo único que yo sé es que se encuentra aquí en la ciudad. La señora entonces ya no volvería a insistir más, parecería que las cosas se estarían calmando. Sin embargo, Ale comenta que su instinto le indicaba por ahí que se avecinaba una gran tormenta. Dice que entonces unos días posteriores su novia le confesaría cómo es que al parecer su mamá había descubierto una serie de cartas de amor que Ale le había dedicado a ella, dándonos a entender que bueno, el secreto había llegado a su fin porque la familia ya posiblemente estaba enterada de su romance. Para todo esto, pues Ale a lo mejor entendía que esta situación podría presentarle complicaciones a la vida privada de su novia, pero tampoco nunca se imaginó que ella se pudiera ver involucrada en un problema de magnitudes bíblicas. Y es que resulta ser que al pasar de unos días, y me parece que cuando ya la novia había regresado a su ciudad de origen, esta muchacha le dejaría de responder a Ale las llamadas y los mensajes, situación que resultaba por completo atípica tomando en cuenta que pues bueno, ya llevaban meses de relación a distancia y por lo mismo sabían perfecto cuál era el patrón de comunicación la una de la otra. Sin embargo, Ale de todas maneras aún no se había preocupado porque bueno, yo supongo que ella pudo ser capaz de imaginarse que la novia tenía por ahí unos problemillas que arreglar en casa y decidió dejar el tiempo pasar, dándole su espacio a esta muchacha. No obstante, mana, sería entonces cuando, unos días después de todo este incidente, mientras Ale se encontraría jugando ping pong en su casa en compañía de su hermana, una persona extraña tocaría a la puerta. Al abrirla, imagínense la sorpresa de esta muchacha cuando toparse con que la persona del otro lado sería nadie más y nadie menos que su suegra. En un comienzo, Ale trataría de saludarla de manera cordial porque pues bueno, le resultaba extraño que la mujer la hubiera ido a visitar. Sin embargo, sería en ese instante cuando esta señora se le pondría de frente muy cerca a su rostro con una actitud y lenguaje corporal intimidante para empezar a dedicarle toda una serie de palabras altisonantes de pe a pa como si se estuviera leyendo un diccionario. Dentro de estos malos tratos verbales, pues esta señora le reclamaba a Ale porque pues bueno, su hija supuestamente era una muchacha que siempre había tenido novios, que nunca se había involucrado con mujeres, que eso no le parecía bien, que nada más le estaba arruinando la vida y le estaba exigiendo entonces a Ale que terminara su relación romántica con su hija sin darle ningún tipo de explicación. Ahora, de haber sido yo el que se encontraba en esa situación, y yo sé que muchas de ustedes pensarán como yo, seguramente simplemente le hubieran cerrado la puerta en la cara a esta señora tan imprudente y tan grosera. Sin embargo, el detalle delicado aquí resultaría ser que Ale menciona que ella sabía perfecto cómo es que esta señora siempre salía en compañía de un chofer, quien usualmente iba portando una piu piu. Y pues esa visita no sería la excepción, ya que en lo que la señora estaba despotricando en su contra, Ale de reojo notaría que pues este sujeto que había manejado hasta su casa iba bien equipado, si saben a lo que me refiero. Encima de todo, y para confirmar estas sospechas, la señora le mencionaría todavía a Ale que ella tendría intenciones de fulminarla si es que no cambiaba de parecer, si es que no se alejaba de su hija. Le pedía que se sintiera agradecida de haber sido ella quien la había ido a confrontar, ya que al parecer el marido, el papá de la novia de Ale, se encontraba igual de camino a su casa con la intención de dejar toda la propiedad como si fuera un quesito gruyère, es decir, lleno de huecos, ya sabrán ustedes, derivado del uso de qué herramienta. Creo que todos podemos imaginarnos cómo es entonces que Ale probablemente se habrá sentido en ese momento. Ella dice que pues claro que presentó síntomas muy similares a los que se verían en una persona que sufriría de un ataque de pánico, y Ale comenta que la única razón por la cual a lo mejor la situación desescaló se debería a la intervención de sus papás, quienes comenzaron a escuchar todo este relajo y salieron a auxiliar a su hija. Ahora, como tal, Ale dice que pues esta interacción no solamente la dejó muy marcada en el instante en el que ocurrió el desacuerdo verbal, sino que encima de todo también modificaría la forma en la que ella se relaciona con otras mujeres en el presente. Yo creo que por una situación resultado de un estrés postraumático, porque miren que el que vayan hasta sus casas con una piu piu a decirte o dejas a tu novia o la dejas, sí siento que es de ese tipo de incidentes que te marcan de por vida. Toda esta historia entonces, manas, a mí me lleva a volverles a repetir el consejo inicial que les di al comenzar este video sobre cómo no me parece lo ideal el hecho de que ustedes se involucren con personas que todavía no se han aceptado a ellas mismas por completo o que tienen un entorno que no los acepta, no porque ese tipo de personas no merezcan amor y cariño y una relación, sino porque solamente suele derivar en problemas muy serios, muy delicados, o hasta también les puede ocurrir que terminen convirtiéndose en las malas de la historia, en los malos de la historia, y que después esa relación indiscutiblemente termine mal
por toda la fricción, por todos los problemas derivados del sacar a una persona del closet o del ayudar a una persona a salir del closet, todo para que al final sea otra persona, la siguiente persona con la que se involucre románticamente su pareja, la que se quede con todos esos beneficios por los que ustedes trabajaron. A lo mejor esa es una forma egoísta de ver las cosas, pero yo la verdad es que sí siento que a como están las cosas en este mundo, uno siempre tiene que ver primero por uno mismo, por lo que le conviene a uno y luego ya estar pensando en los demás. Si ustedes son personas que todavía se encuentran, por ejemplo, en el closet, que no se han animado a decirle a sus seres queridos cuáles son sus preferencias o que sienten que las podrían llegar a juzgar si lo hacen, entonces también las invitaría a no estar de menos al momento buscando una relación romántica, porque eso solamente va a aumentar las complicaciones que ya tienen en su vida personal, en lugar de proveerlas de apoyo, que es lo que a lo mejor están buscando, o de aceptación. Si eso es lo que les interesa conseguir, mejor busquen amigos dentro de la comunidad, no busquen relaciones románticas, porque sí me parece muy injusto el hecho de ir por la vida aventándoles nuestros problemas a otras personas que pues mostraron un interés romántico en nosotros. En fin, a mí me gustaría saber de todas maneras ustedes qué es lo que opinan sobre toda esta situación, si en algún momento de sus vidas se han visto involucradas en un conflicto similar, cómo lo navegaron, pudieron resolverlo o no. Las leo yo con atención en comentarios. Bueno, pues como ven que una misteriosa mujer se ha vuelto extremadamente viral en redes sociales tras haber sido captada en video empujando con una brusquedad enorme a una niña pequeña en pleno cruce de Shibuya, despertando entonces así la indignación entre muchos internautas, quienes aseguran que este incidente comprueba que esta sería más bien la verdadera cara de Japón. Y bueno, manas, el universo trabaja de maneras misteriosas e impredecibles, porque ¿cuáles serían las probabilidades de que a unos escasos días de haber hablado sobre cómo no se le debe de romantizar a ninguna cultura, pero en el video que les subí en específico estábamos hablando de la cultura coreana, ahora tenemos otro caso más que pues bueno ha estado afectando un poquito la imagen pública de Japón, que es otro de los destinos más populares en Asia, que tiene una fanbase enorme de personas que lo defienden a capa y espada. Hagan de cuenta entonces que este incidente involucra a lo que pareciera ser una familia de turistas taiwaneses, y digo pareciera ser porque esa información no la pude encontrar yo verificada en ningún sitio de noticias confiables. Sin embargo, creo que la nacionalidad de estos turistas es lo de menos. El punto es que estas personas se encontrarían en el cruce de Shibuya cuando todo este incidente tomaría sitio. En caso de que ustedes no lo sepan, en Japón una de las atracciones turísticas más emblemáticas es justamente este cruce peatonal, y si bien a lo mejor no es emblemática por tener un contexto artístico o quizá histórico necesariamente relevante, sí lo hace de manera cultural. Este cruce es tan icónico que incluso se le ha mostrado en series de televisión, en películas, en animes, mangas y demás. No solo esto es lo que atrae a los turistas a la zona, sino que encima de todo se le considera como una maravilla de la infraestructura, ya que me parece que se le dio apertura por ahí de los años 70 y fue una revolucionaria manera de manejar el tránsito peatonal en la zona. Sería el primer cruce en todo el mundo peatonal que le permitiría a los transeúntes utilizarlo desde diferentes ángulos, ya fuese de manera vertical, horizontal o hasta incluso diagonal, sin que se entorpeciera la vialidad. Por este mismo motivo, muchos de los turistas que visitan Japón, particularmente Shibuya, suelen disfrutar de tomarse fotos y videos en este cruce. Ahora, a pesar de que todo esto pudiera sonar extremadamente maravilloso y romántico desde un punto de vista de un extranjero, creo que también vale la pena recordar que al final del día en esta ciudad, pues no solamente la visitan turistas, sino que hay personas locales que ahí viven, ahí trabajan, que tienen responsabilidades en su día a día, y por lo mismo creo que no es de sorprender que en repetidas ocasiones ciudadanos japoneses hayan externado su desagrado con relación a los turistas que se plantan a la mitad de la calle estorbando la vialidad para poderse tomar fotografías o poder inmortalizar este bonito recuerdo. Creo que a todos nosotros nos indignaría o nos resultaría eventualmente molesto el hecho de que si de por sí ya fuéramos cargando con los estreses regulares de la vida cotidiana, de saber que tenemos que llegar al trabajo, que tenemos que llegar al hospital, que tenemos un chequeo que hacernos o lo que se quieran imaginar, encima de todo tuviéramos que estar sorteando obstáculos en este cruce como si se tratara de una pista olímpica a causa de todos estos extranjeros que no tienen consideración por los locales y que no les importa molestar o interferir con la vialidad. De todas maneras, pues claro que los habitantes de Shibuya están perfectamente conscientes que el turismo es gran parte de sus actividades económicas, y por lo mismo rara vez es que hemos visto algún tipo de incidente desagradable con relación al comportamiento de un local para con un extranjero. Sin embargo, pues a lo que quiero llegar es que sus razones también tienen del sentirse eventualmente molestos por el hecho de que esta zona sea cada vez más difícil de transitar cuando justo el diseño
dueño de este cruce peatonal tenía la intención de evitar que ese fuera el caso. Por cierto, bueno, si están encontrados estaría interesante, no olviden seguirme para ver más contenido similar. Volviendo a la historia y al contexto de todo este video viral que les comenté que hizo un relajo en redes sociales, la familia entonces taiwanesa o de menos de extranjeros estaría en este cruce buscando tomar un pequeño video donde la protagonista sería una niña pequeña. A la distancia, al momento de grabar este video, se le podría observar a una mujer vestida de turquesa, quien desde un comienzo parecería denotar un lenguaje corporal un poco brusco, moviendo a todas las personas que le estorbaran con su cuerpo. Si bien a lo mejor a las personas a las que removió de su camino antes de llegar con la niña no perdieron el equilibrio, otra historia distinta sería al momento ya de acercarse a esta pobre pequeña, a quien con toda la fuerza del mundo y utilizando su cuerpo, impactaría con tal intensidad que la pobre pequeña terminaría por caer al concreto. La persona que estaba grabando el video entonces, muy consternada, voltearía rápidamente a grabar a la mujer, yo creo que ni siquiera a lo mejor con la intención de que se le pudiera identificar o algo similar, sino simplemente por un mero reflejo del calor del momento, todo para después casi de manera inmediata voltear con la pequeña para confirmar su integridad física. Este pequeño clip de tan solo 11 segundos sería suficiente para despertar un enorme debate en redes sociales sobre personas que aseguraban que pues este incidente demostraría cuál sería la verdadera cara de Japón, que si bien es un país que se nos quiere presentar y vender como una nación donde el respeto al prójimo es un valor extremadamente importante, pues eso no quiere decir que todos los ciudadanos lo vayan a respetar, que es algo muy similar a lo ocurrido con el caso de Corea del Sur, que también les platiqué hace unos días. Y pues bueno, encima de esto, las personas se sentirían tan indignadas con lo ocurrido que incluso se empezarían a organizar para poder dar con la identidad de esta mujer y que la misma tuviera sus respectivas consecuencias al haberle provocado un daño físico a una niña pequeña. Como tal, la identificación de esta mujer resultaría ser todo un reto, ya que la misma estaría caminando por las calles de Shibuya tapándose el rostro con un cubrebocas, por lo cual era difícil detectar sus rasgos faciales. Sin embargo, hay algunas personas en internet quienes aseguran que esta mujer en realidad no es japonesa, es más bien china. Y lo más interesante de estos señalamientos, o de menos lo que a mí me llamó más la atención, resultaría ser el caso que la mayoría de personas que están tratando de cambiarle la nacionalidad a esta mujer ni siquiera son locales japoneses, sino son más bien personas que disfrutan de la cultura japonesa y quienes parecerían querer proteger esta imagen de respeto al prójimo que se tiene de este país. Por otro lado, han habido personas que más bien aseguran que esta mujer es local y que por lo mismo nos demuestra que no todos los japoneses son tan educados como de nuevo se nos ha hecho creer con el pasar de los años. Y aquí yo creo que independientemente de cuál sea la nacionalidad de esta mujer, si es local, si es extranjera o lo que sea, de todas formas creo que resultaría en un error muy grande el hecho de nosotros querer juzgar a todo un país o quererlos ver como menos educados solamente por el comportamiento de uno de sus habitantes. A nosotros como mexicanos, ¿cuántas veces no nos ha sucedido y qué tanto no nos molesta el hecho de que en otros países se nos vea como sombrerudos con bigote y de tez oscuras, sabiendo que no es la realidad necesariamente de todo el país, que somos más bien una cazuela multicultural donde hay muchísima diversidad en tonos de piel, en vello facial y no necesariamente andamos por la vida en burro, con botella de tequila en mano y con un sombrero, ¿no? O sea, creo que sería el mismo error hacer entonces esa generalización en este caso de pensar que los japoneses en realidad no son educados solo por el comportamiento de uno de sus habitantes. Encima de todo, yo siento que este caso también, mana, se presta perfecto para reconocer la importancia, y de nuevo siempre se los repito, de saber regular nuestras emociones. Porque en una sociedad donde todos nosotros vamos cargando con una cámara portátil en el bolsillo y donde fácilmente podemos terminar convirtiéndonos en la comidilla del internet, creo que sí vale mucho la pena el saber qué batallas tomar, el saber cómo comportarte en sociedad, porque de lo contrario te arriesgas a perder lo más por lo menos. Por ejemplo, en esta ocasión, a lo mejor el comportamiento de esta mujer se pudiera derivar de que ella estaba teniendo un día pesado, a lo mejor tenía problemas en su vida personal, en su vida romántica, en su vida familiar, en su vida financiera, y por lo mismo ya no iba con la paciencia para lidiar con los turistas que normalmente se encuentran en este cruce de Shibuya, y por eso es que iba empujando gente a diestra y siniestra. Pero de todas formas, al desquitar esa frustración en personas inocentes, haciéndole daño a personas inocentes, porque si bien a lo mejor aquí no se perdió ninguna vida, ni se generó ninguna fractura, ni mucho menos, de todas maneras el empujar gente es daño físico, despertó la indignación de todo el internet, causando que se le quiera identificar para entonces exigir que se le ponga algún tipo de consecuencia, y pudiera llegar incluso esta mujer a perder su trabajo, que bueno, como están las cosas económicamente hablando de manera global, no es un escenario, creo yo, en el que ninguno de nosotros se quisiera encontrar. Entonces, si bien pudiera haber una explicación o hasta una justificación del por qué esta mujer se estaba comportando como se comportaba, en el sentido de estar empujando personas, de
todas maneras, pues les digo, hay que ser inteligentes en la manera en la que uno decide desembocar esta frustración, porque de lo contrario, pues podemos tener consecuencias mucho más negativas y radicales de lo que pudiéramos llegar a pensar en un principio, porque digo, ¿cuál sería a lo mejor la posibilidad de que te captaran en video realizando este tipo de acciones cuando seguramente hay muchas más personas que también empujan gente en este cruce? Pero por lo mismo es lo que les decía, ¿para qué arriesgarte a que ese sea el caso? En fin, a mí me gustaría saber de todas maneras ustedes qué es lo que opinan sobre toda esta situación, si creen que sea a lo mejor un mal de solo un habitante o si han tenido ya experiencias similares que se hayan repetido a tal frecuencia en Japón donde pudieran llegar a la conclusión de que es un problema entero del país y no de una sola persona. Cualquiera sea su opinión, las leo yo con atención en comentarios. Y bueno, este es el make-up final, espero que te haya agradado.